Cuando recibimos una noticia en el celular, ya sea en alguna red social o en el WhatsApp, ¿nos detenemos a pensar quién está detrás de su elaboración? Hoy, en un mundo plagado de información, atrapado por la inmediatez, donde centenares de videos y contenidos nos informan y entretienen, se han multiplicado las personas que ponen su talento, su tiempo, su conocimiento e incluso arriesgan su físico para informarnos. Bajo el amparo de frases como "la noticia no descansa", se ha normalizado la explotación laboral en los medios de comunicación y en los periódicos. Jornadas excesivas de trabajo, malos sueldos, despidos injustificados, acoso laboral, etc. La Asamblea Tenemos que Hablar se ha fijado la meta de crear un sindicato de trabajadoras y trabajadores del periodismo y los medios, y destaca que la organización y el diálogo son fundamentales para garantizar los derechos laborales del gremio. Hoy, en medio de los medios, platicamos con Karen Cuevas, comunicadora y miembro de esta asamblea, con quien hablamos de los derechos laborales en el periodismo y la comunicación. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, cuando vean este contenido. El día de hoy, en el Observatorio Mexicano de Medios, me da mucho gusto saludar y doy la bienvenida a Karen Cuevas. Ella es miembro de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de los Medios y la Comunicación contra la Precarización Laboral, eh, mejor conocida como Tenemos que Hablar, la Asamblea Tenemos que Hablar. Ella es maestra en periodismo sobre políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE y licenciada con mención honorífica en Ciencias de la Comunicación. Por la UNAM cuenta con más de 14 años de desarrollo profesional en el ámbito de la comunicación y se ha especializado en la consultoría estratégica, relaciones públicas y asuntos públicos para diversas organizaciones. También es catedrática e imparte varias materias relacionadas a la comunicación. Karen, te doy la bienvenida. Hoy con un tema pues, importante para el gremio periodístico que tiene que ver con esto de la autoorganización eh, para enfrentar una problemática muy complicada en muchos gremios, pero que en el gremio periodístico, por supuesto, que ha sido muy, muy, muy complicada, que tiene que ver con la precarización, la explotación laboral y demás. Bienvenida, Karen. Muy, muy buenos días, tardes, noches. Muchas gracias, Luis. Gracias por el espacio. Para quienes conformamos la asamblea, bueno, pues estos espacios donde podamos dar a conocer la labor, lo que hacemos, en qué andamos, son de verdad muy importantes, muy relevantes. Y pues nuevamente muchísimas gracias. A tus órdenes. Muchas gracias. Pues de entrada, creo que primero, pues, ¿cómo surge la asamblea? Tenemos que hablar, ¿cómo se agrupan? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún evento detonante? Algo que dijera, vamos a juntarnos porque esto está complicado. ¿Cómo estuvo? Pues mira, como bien lo dijiste, la situación laboral, no solamente en los medios de comunicación, sino yo me atrevería a decir en todo lo referente a la comunicación, incluyendo agencias de comunicación, de publicidad, de BTL, etcétera, pues quienes laboramos en ese ámbito estamos sumamente precarizados. ¿Por qué? Porque pues las patronales usualmente no otorgan los derechos a los que tenemos por ley, a los derechos que tenemos por ley. Em, Casi siempre nos contratan por freelance o pues incluso en contratos bajo palabra, etcétera, y eso pues nos ha llevado a una precarización terrible que me parece que en otros gremios no es tan sensible, no es tan sentida, no es tan no es tan grave como la que atravesamos quienes nos dedicamos a hacer periodismo y comunicación, justo por la naturaleza de nuestro trabajo. Em, si tú piensas, no sé, por ejemplo, en un ingeniero, en un arquitecto, bueno, pues ellos están en obra, tienen que tener seguro social, porque si una constructora tiene un problema con un trabajador que se accidenta, etcétera, bueno, se les hace un problemón terrible. Sin embargo, si hacemos ese símil con los medios, bueno, a nosotros nos mandan a hacer coberturas periodísticas y
muchas veces sin siquiera tener IMSS. Entonces, a veces tenemos que pagar nosotros mismos el viaje, los viáticos, etcétera, pues con este compromiso de sacar la nota, de hacer nuestro trabajo, pero también de mantener informada a la sociedad. Entonces, tenemos ahí pues como un rol, un compromiso social importante porque nuestro trabajo, no desdeño lo que hacen los arquitectos, los ingenieros, pero bueno, los edificios ahí se quedan. Lo que nosotros hacemos como periodistas, como comunicólogos, como personas que nos dedicamos a la comunicación, bueno, pues es para mantener informada a la sociedad. Entonces, es una labor de verdad muy importante y que no está, desde mi punto de vista, bien valorada, porque además lo que haces es que no se ve. A lo mejor puedes hacer una nota y si va en impreso, bueno, pues eso ya tienes un, un paper, vaya, un periódico, o en una revista. Pero, y si lo mandas a digital, bueno, también, pero pues en radio, en electrónicos, en tele, es la inmediatez. Entonces eso, pues a lo mejor ya no lo ves. Y a Claro. algunas personas les parece pues difícil entender que lo que nosotros hacemos es una actividad económica, por supuesto, laboral, pero también de una importancia muy relevante para la sociedad, porque a través de nosotros, bueno, pues las personas se pueden mantener informadas. Y el asunto que yo veo es que, insisto, regreso al símil de los edificios, muchas veces la comunicación no se ve, no tienes un soporte físico. Y a eso a las personas les cuesta trabajo entender que lo que no se ve, que no puedes tocar, también cuesta. Y creo que pudiera ir un poco por ahí de por qué estamos pues tan precarizados, insisto, porque la comunicación muchas veces no se ve, no se puede tocar, vaya. No se ve, no se valora. Hoy quisiera yo un poquito más adelante explorar justamente uno de estos condiciones que se han dado, que tiene que ver también con la confianza en las noticias. Pero de entrada, la Asamblea, tenemos que hablar, ha apostado por la conformación de un sindicato, ¿no? Es Lo han correcto. planteado así. Y ¿cómo se han planteado este asunto de conformar un sindicato? ¿Qué pasos han dado para caminar? Sé que ya han hecho algunos avances en el Estado de México, en Querétaro, ¿no? Ya están pues poco a poco diseminándose en otras regiones. Pero ¿cómo caminar hacia la construcción de un sindicato? Además, en un gremio ha habido históricamente, pues, agrupaciones, asociaciones de periodistas, es decir, ¿cómo entrarle para la conformación de un sindicato? Pues mira, lo que te puedo decir es que definitivamente no ha sido sencillo, es una labor complicada, sobre todo porque no somos un sindicato charro, como lo que en algunas ocasiones las personas que no están pues muy sensibilizadas de lo que es el sindicalismo, usualmente pensamos en estos sindicatos grandotes, de Estado, donde pues los líderes son charros y pues lo único que buscan es amasar grandes fortunas para su beneficio personal. Nosotros estamos absolutamente en el otro lado, ¿no? Somos una organización, te puedo decir, somos una organización, ¿por qué? Porque tenemos una estructura, tenemos funciones, tenemos roles, o sea, desde mi perspectiva de académica, te puedo decir, cumplimos con todos esos requisitos que plantea la teoría para ser una organización. Y nuestro siguiente paso es justamente la conformación del sindicato. Justo como no tenemos pues digamos, una figura, un líder ahí que esté moviendo los hilos. Bueno, pues esto es una organización totalmente horizontal, democrática, donde pues todos estamos trabajando para ponernos de acuerdo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que quienes llegamos ahí, quienes hemos llegado a la asamblea, ha sido pues un poco de manera fortuita, pero también porque hemos sufrido violencias en el ámbito laboral. Entonces, estas violencias
que van desde lo económico, lo laboral, incluso lo psicológico. Y en algunos casos ha habido incluso violencia física, o sea, que han agredido a compañeros, o sea, los jefes los han pues, violentado físicamente. Bueno, pues estamos ahí y pues las personas van llegando. O sea, las personas van llegando. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta violación continua a los derechos laborales y a otro tipo de derechos en el ámbito del periodismo y la comunicación, bueno, pues está siempre ahí. Entonces, a partir de eso me preguntamos, bueno, a partir de qué experiencias, a partir de qué, bueno, pues justo a partir de que hemos ido eh, o hemos vivido estas violencias y no tenemos pues una voz coordinada que diga, a ver, alto, o sea, esto no está bien. Que me hagas trabajar los fines de semana y no me los pagues, no está bien. Que me hagas trabajar tiempo extra y no me lo pagues porque me digas que la noticia no descansa, no está bien. Entonces, pues eso es lo que nos ha llevado a conformar esta organización y ciertamente pues el siguiente paso es la conformación del sindicato. Hay cuestiones pues legales, porque finalmente la conformación de un sindicato tiene que cubrir ciertos requisitos, tenemos que tener pues cierta presencia, tenemos que tener estatutos, vaya, pues una conformación legal para que nosotros podamos tener una figura jurídica y entonces esta figura jurídica pues ya sea un paraguas que nos ampare a todos. Y justo es eso en lo que estamos trabajando. En este momento, insisto, tenemos la organización, estamos haciendo esto, estamos trabajando en los estatutos, es decir, hacia dónde vamos. Insisto, no es sencillo. Si no es sencillo definir qué película quieres ver el fin de semana, imagínate poner de acuerdo a un grupo de personas que evidentemente tenemos intereses en común, pero pues podemos tener puntos de vista que no necesariamente comparten los demás. Entonces, ponernos pues en la misma línea, en el mismo círculo, en la misma organización, en la misma sintonía, si lo hablamos de manera coloquial, bueno, pues justo en eso es en lo que estamos trabajando. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente la conformación del sindicato es nuestro objetivo y para allá vamos. Buenísimo. Bueno, de entrada, el tener el soporte y la solidez legal es sin duda el camino. ¿Cómo ha sido esta iniciativa, ¿no? Tenemos que hablar. ¿Cómo ha sido aceptada? ¿Cómo ha sido recibida por parte del gremio de las personas periodistas que se han estado? Yo he dado un seguimiento muy puntual a sus perfiles en redes sociales. Tenemos que hablar en redes sociales. Hoy se me hace un buen referente en torno a denuncias frontales de abusos de empresas que con nombre y apellido se están dando, me parece que es importante, pero ¿cómo ha sido recibido? Tenemos que hablar. ¿Cómo ha sido esta asamblea en el gremio? Mm, Muchas gracias. Mira, afortunadamente, y creo que este es un resultado que deriva del trabajo que hemos hecho, este trabajo, insisto, que es horizontal, donde todos participamos. Hace rato me preguntabas cómo era. Bueno, pues estamos organizados en comisiones, como usualmente lo hace un sindicato. Entonces tenemos la comunicación de comunicación, la comunicación de finanzas. Las finanzas son importantes porque, bueno, pues eso nos ayuda a algunas actividades y somos totalmente autogestivos. O sea, nuestras finanzas es lo que nosotros aportamos a, pues, a la causa, ¿no? Nuestros propios donativos. Insisto, no tenemos un padrino, no tenemos alguna organización que nos fondee, o sea, todo es a partir de, pues, de nosotros. Afortunadamente el trabajo que hemos estado haciendo ha sido reconocido, como bien dices, pues yo lo he visto como en algunos chats de periodistas, de, oye, pues si te está sucediendo esto en tu medio, si estás siendo violentado, si tus derechos no están siendo respetados, deberías comentarlo con la asamblea, tenemos que hablar, porque ellos te pueden ayudar. Entonces, si me permites hablar en términos de mercado, este posicionamiento, vaya, que hemos logrado, ha sido gracias a ese trabajo. ¿Y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, alguien dice,
me están violentando en mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Porque además es algo muy común. em, no sabes para dónde ir, no sabes a quién dirigirte, no sabes qué hacer. Está siempre además este temor, bueno, ¿y qué tal si hablo? ¿Qué tal si me quitan mi trabajo? Ujú. Qué tal que pues no, ya no tengo dinero para sostener a mi familia, para sostenerme a mí en el caso de los colegas que son solteros? No es fácil que una persona hable. O sea, el hecho de que una persona dé ese primer paso para hablar de las violencias que está sufriendo o de la afectación que están teniendo sus derechos laborales no es fácil. Em, es como cualquier víctima de violencia. O sea, dar ese paso y hacerlo público es complicado. Una vez que han dado el paso y que dicen, necesito hablar porque esto no está bien, bueno, pues usualmente llegan con nosotros, entonces pues plantean la situación y lo que hemos hecho ha sido pues acompañamientos. Esto depende mucho de cada persona, es decir, si la persona pues está dispuesta a hacerlo público, pues hacer como algunas acciones, pues por ejemplo, buscar a la autoridad laboral, si va a entablar o no una demanda. Entonces nosotros lo acompañamos en ese sentido, ¿no? En este momento sí lo que te puedo decir es que no tenemos, por ejemplo, un departamento legal, porque no nos da el recurso para hacerlo. Entonces, pero los acompañamos en el paso previo, ¿no? O sea, en hacer estas campañas, en hacer público la denuncia y en no dejar a las personas solas. Básicamente, ese acompañamiento es lo que nos ha permitido que nos conozcan y que los colegas sepan que no están solos y que pueden contar con nosotros pues cuando así lo soliciten, ¿no? Y hasta donde las personas afectadas, hasta donde los colegas que han sido afectados, que han sido violentados, pues lo decidan. Entonces, si ellos dicen, quiero hacer una denuncia, pero no quiero hacerlo de manera pública, bueno, pues vemos cómo lo hacemos. O sí estoy dispuesto a hacer una denuncia, dispuesta a hacer una denuncia, y sí estoy dispuesto o dispuesta a salir con mi nombre, mi rostro, etcétera, hacerla, bueno, pues los acompañamos, ¿no? O sea, eso lo define la persona que ha sido afectada, que sus derechos han sido transgredidos. Mire, qué bueno que tú tocas ese tema del acompañamiento y Ujú. sobre todo de los límites del acompañamiento, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Desafortunadamente las políticas en cada empresa o en cada lugar donde, o industria de medios donde se dan, pues son, algunas persiguen, son muy persecutoras de aquellas que decidan alzar la voz, ¿no? Eh, tenemos que hablar, ha referido a casos y le ha dado seguimiento puntual a casos muy importantes y fuertes, ¿no? Recuerdo Sí, este de Alivia Media, ¿no? Esta empresa extranjera que sí, tiene generadores de contenido y que los super explotaba, ¿no? O esta amenaza a la Cámara de Diputados, bueno, de la Cámara de Diputados para hacer un despido masivo masivo. de trabajadores, o casos en ruido en la red, que también por ahí sonó fuerte, o en Business Insider, que también se mancharon, pues. Publímetro, es decir, ustedes le han dado seguimiento y algo que he notado es que ustedes siguen como hasta donde haya una denuncia del personal, hasta donde hay algo, ustedes acompañan en este proceso y se hace una denuncia en donde también hay que decirlo, independientemente de la estrategia legal que ustedes ya están trabajando con este soporte, por supuesto que este acompañamiento mediático, ¿no? El que el gremio diga, subraye y diga, mira, esto está pasando aquí y sé que también podría estar pasando en su empresa, en su medio, ¿no? Pero este acompañamiento que se da también mediático me parece que es un excelente trabajo el que han ustedes realizando. Pero aquí preguntarles también, ¿cómo ha sido aceptado? Por supuesto, porque ha tenido efectos, ¿no? ¿Qué efectos y cómo es aceptado esto por lo que le llaman la patronal, ¿no? Es decir, por los dueños de los medios, por o sea, al final son exhibidos, ¿no? Medios que son exhibidos. ¿Qué reacciones han tenido por parte de, pues, los dueños de los medios, que también es otro tema bien interesante que hablar en nuestro país? Pues mira, yo no podría hablar por ellos,
pero lo que sí puedo decirte es que pues, los resultados están ahí. Vaya, el posicionamiento de la asamblea está ahí. Y de lo que hemos logrado y de lo que somos capaces de hacer gracias a la organización que tenemos, insisto, autogestiva, horizontal, democrática, está ahí. A mí me gustaría pensar que estos señores de la patronal se la piensen dos veces antes de decir, bueno, voy a respetar los derechos laborales de mis empleados, de mis trabajadores, de mis colaboradores, porque pues en una de esas, no quiero que ande ahí el nombre de mi empresa rodando en los gremios, porque además, pues el gremio es así, es súper chiquito. Entonces, no podemos, o no deberíamos permitirnos, mejor dicho, no deberíamos permitirnos que, que solamente los resultados financieros, que el dinero para las empresas de lo que reciben, etcétera, etcétera, sea el fin último. De hecho, bueno, pues ahora hablamos mucho de sustentabilidad, de sostenibilidad. En el ámbito empresarial, la sostenibilidad es ya un valor agregado. Y la sostenibilidad no es nada más medio ambiente, son resultados financieros, resultados en medio ambiente y resultados sociales. No puedes decir que eres una empresa responsable si no le pagas adecuadamente y de acuerdo con la ley a tus trabajadores. Y que de esos hay muchos. O sea, de verdad, el gremio de periodismo slash comunicación está repleto de empresas que se dicen responsables, pero es como su cara pública, pero por atrás no están respetando derechos laborales. Ser sustentable, tener esta estrategia de sustentabilidad es también cuidar a las personas. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU, lo dice el Banco Mundial, lo dicen pues todas estas instituciones grandotas. No podemos avanzar si no se respetan los derechos de las personas y particularmente los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, yo quisiera pensar, a mí me gustaría que estas patronales, cuando no respetan derechos, digan, no, mejor se la piensen dos veces, ¿no? Porque pues ya los trabajadores no están solos, estamos nosotros. Digo, tampoco somos, no somos Superman, no somos superhéroes, somos una organización que vela por los derechos laborales, que no se violen esos derechos laborales. Pero la ventaja es justo esa, estamos organizados y estamos ya en el camino, en el rumbo para constituir este sindicato. Mira, ahora que hablas de organización, y allí yo quisiera Ujú. bifurcar la charla en dos desafíos, ¿no? Porque creo que en este tema de la organización hay dos grandes desafíos para el gremio y entendiendo por el gremio tanto personas periodistas como las personas que trabajan en medios de comunicación en todos los rubros, desde webmasters, diseñadoras, diseñadores, etcétera, ¿no? Pero yo separaría, te digo, en dos temas. Uno, los desafíos internos al gremio, ¿no? Y por el otro lado, que hay un montón de condiciones externas al gremio que también apuestan y suman para estas complicaciones en la organización y estas complicaciones que se están dando justamente en torno a escenarios de explotación y demás. Pero en esta primera instancia, los desafíos internos al gremio, ¿no? De entrada porque se ha venido arrastrando una carga, ¿no? Estas cargas deontológicas del trabajo de los medios, es decir, la vocación, la madera, el compromiso, es que ser periodista es sacrificio, ¿no? Como bien lo dice la tarjetita, ¿no? La noticia no descansa. Te he de comentar que me compartieron en algún foro de periodistas, me parece que en un congreso de periodistas, una de estas tarjetitas de tenemos que hablar, ¿no? La noticia no descansa, tremendo porque esto no lo hemos
lo hemos, por décadas se ha asumido, ¿no? Es que así es en los medios, es que salir tarde, es que es así, o sea, pues ¿para qué te metes en esto si sabes que así pasa en los medios, si sabes que la noticia no descansa, si sabes que el trabajo es de dedicación, esto es de vocación, es de tener madera? Entonces, esta primera carga deontológica, ¿no? De lo que debe, Sí, el deber ser de la persona periodista, creo que ha sido este primer gran pretexto que le ha dado a las empresas y a las organizaciones para decir, bueno, pues si así es esto, pues entonces más explotación, menos salario, ¿no? ¿Cómo se han enfrentado a totalmente. esto desde la organización? Mira, esto que mencionas es de verdad, pues muy importante. No debiera ser, No, por supuesto. porque evidentemente sí, para ser periodista necesitas vocación, pero el hacer periodismo, el ser periodista es un trabajo y como cualquier trabajo debe ser remunerado de acuerdo con lo que dicta la ley. Entonces, el hecho de que tú tengas vocación de periodista no implica per se que te vas a poner la camiseta y que vas a decir, sí, yo voy a hacer todas esas coberturas sin que me paguen un peso extra. No, no va por ahí. Y justo es donde tenemos que empezar como a voltear esta situación y decir, sí, soy periodista, tengo vocación de periodista, pero también soy un trabajador y como trabajador tengo derechos, igual que todos los trabajadores. Entonces, tú como patronal debes respetar esos derechos. ¿Quieres que vaya a una cobertura y trabaje horas extras? Está perfecto, págame esas horas extras. Entonces, no estamos pidiendo nada que no esté en la ley. Pues, No estamos pidiendo nada extraordinario. Es algo que está en la ley y es un derecho. Los derechos laborales son derechos humanos y los derechos humanos no deben estar en discusión. Debemos aceptarlos, debemos respetarlos. Tanto nosotros como trabajadores, evidentemente, como la patronal, que en este caso, pues quien ha sido problemática ha sido pues la patronal. Justo por esto, pues que eres periodista, ¿cómo no vas a hacer la cobertura? ¿O cómo no te vas a subir a ese avión si te estoy mandando? Oye, pero pues es que no tengo IMSS, si se cae el avión, tú no le vas a pagar a mi familia, entonces tengo derecho a decir, no, no me subo, porque no me estás dando esa seguridad para cumplir mi trabajo. mira, hay dos fenómenos que se están dando justamente en estas también neopatronales, ¿no? Un primer fenómeno, ¿no? Que me gustaría destacar es estas, los medios de producción de noticias, los medios de producción de contenido se han hecho mucho más económicos, porque hoy podemos, pues estamos en una entrevista conectados por Zoom, ¿no? Hoy ya no necesitas la concesión de la señal de televisión, de radio, invertir en una prensa, en toda esta serie de aparatos. Hoy puedes hacer una empresa de medios desde casa con una camarita, ¿no? Y por lo tanto, alcanzar o dar las noticias, hacer un periódico digital, alcanzar a ello, pues ha sido más económico. Esto ha hecho que, además de las grandes familias de los medios de comunicación de históricos en nuestro país, también tenemos hoy nuevas patronales, ¿no? Hoy Sí, tenemos a esas personas periodistas, esas personas de medios que hace 20 años estaban en la calle, que hace 10 años estaban en la calle sacando el reporteo, sacando la nota, correteando la nota y la chuleta todos los días y que con estos nuevos medios pues también están pudiendo poner su propio medio, ¿no? Se juntan, se reúnen o unos de ellos se juntan, se reúnen, tienen la posibilidad incluso de acceder, algo que es una realidad, ¿no? A un convenio con algún gobierno, acceder a mecanismos de financiamiento. Y entonces ellos pasan, o estas personas pasan de ser reporteras, personas periodistas, a ser la patronal, ¿no? Y estas personas que entraron en esta lógica de la autoexplotación gremial, de es que esto es vocación, es que esto es servicio, es que se trata de que la noticia no descanse, son hoy personas que también están exigiendo esto a las nuevas personas que están contratando. Entonces, es un nuevo reto, porque son personas que vivieron esto
y que hoy lo tienen que repetir porque, pues sí, la sustentabilidad de un medio, como bien lo planteas, este tema de alcanzar la sustentabilidad en una empresa, ¿no? Implica que esa sustentabilidad alcance para asegurar a tus trabajadoras, trabajadores, generar buenas condiciones de trabajo, garantizarle una movilidad, un transporte, ¿no? Los gobiernos también se encargaron de de darle, pues todas estas ayudas, ¿no? Las rifas, ¿no? Que dan los fines de año de cosas, ¿no? Los transportes, ¿no? El transporte que garantizan ellos a través de camionetas, aviones, cosas con las que en los órdenes de gobierno trasladan a las personas reporteras, ¿no? Pero que pues en realidad no es obligación de los gobiernos, pero que se ha convertido en un mecanismo, por un lado, de auxilio a la prensa, pero también es un asunto de, bueno, abro y cierro la llave cuando yo quiera, ¿no? Claro, Y pues también es un tema de cooptación, de coacción con las personas, ¿no? Entonces, estos fenómenos, pues creo que se tienen que poner en la mesa cuando estamos tratando de entender a estas patronales. No sé, ¿cómo ves esto? totalmente. Mira, ahí podemos decir, o algunas personas podrán decir, bueno, es que las pymes en este país son el motor de la economía. Sí, son el motor de la economía, pero no podemos permitir que esas pymes explotadoras sigan existiendo. Si una pyme para poder subsistir tiene que explotar a sus trabajadores y no cumplir esos derechos laborales, esa pyme no debería existir. Buenísimo. ¿Por qué? Porque está mal su plan de negocio. Porque si en tu plan de negocio de entrada estás considerando el no pagar sueldos adecuados, el no inscribir a las personas al IMSS, el no darles prestaciones a las que tienen derecho por ley. O sea, no es de que quieras, es que no es que seas como buena persona, no, es que estás obligado por ley. Si tienes un trabajador, tienes que cumplir con la ley. Entonces, bueno, pues es importante pues hablar de estas cosas. Entonces, sí, está bien que tengamos pymes, pero necesitamos que esas pymes estén conscientes que no pueden violentar derechos laborales. Insisto, y si su plan de negocio se basa en la explotación laboral, esa pyme no debe existir. ¿Por qué? Porque además no va a ser sostenible en el tiempo. Las pymes que basan su plan de negocio en la explotación laboral no deben de existir. Y los empresarios te van a decir, es que soy emprendedor, es que es súper difícil y es que tengo que pagar los sueldos y tengo que inscribirlos al IMSS. Bueno, maestro, entonces busca una buena asesoría y antes de emprender, considera todas estas cosas. ¿Es bueno generar fuentes de empleo? Por supuesto que es bueno generar fuentes de empleo. Es bueno, sí, porque nos beneficia a todos. Es una cuestión económica. Pero no puedes, o no se debiera, porque bueno, sí lo están haciendo, no se debiera basar ese modelo de negocio en la explotación. Porque ni siquiera, insisto, porque ni siquiera es sostenible para el negocio. Si tú eres un emprendedor y dices, bueno, pues es que tengo que pagar 10 pesos pues considerando el IMSS, bueno, pues mejor le ofrezco 3 por fuera y le pago 5. O sea, no, no va por ahí, no va por ahí. Mira, Insisto, no deberían de existir las empresas que basan su modelo de negocio en la explotación laboral, porque no son sostenibles. esto que estás diciendo es sumamente importante, ¿no? O sea, si para armar un negocio de medios implica explotar gente, no es por ahí. Me parece, si no te Totalmente. alcanza para pagar un buen sueldo, si no te alcanza para pagar lo que es de ley, no es por ahí el emprendimiento todavía. A lo mejor todavía no es tiempo de emprender. Me parece que esa es una gran lección que se tiene que dar hoy en los medios de comunicación, porque además aquí entra este otro segundo fenómeno en los retos internos de gremio que quisiera yo compartir contigo, que tiene que ver y que me he enfrentado, ¿no? En mi trayectoria, ¿no? ¿Qué es este cambio generacional? Y creo que estarás de acuerdo conmigo. A ver, hoy hay una generación, hoy, mira, yo soy enemigo de caracterizar generaciones y soy muy enemigo también de que uno prejuicie a las generaciones, pero no es una realidad. A esta generación que le llaman la generación de cristal, De ¿no? cristal, Eh, sí. ha sido hoy una generación que nos está dando una lección de dignidad y una lección de autocuidado, ¿no?
quizá totalmente. más menos, ¿no? Independientemente de que se le atribuyen muchas cosas de, pues, estar todo el tiempo en el celular, es que no se involucran y demás. Cuando estas personas ya entran a laborar, lo primero que están haciendo, a diferencia de las generaciones previas, es exigir derechos. Porque además saben que ya no tienen otra cosa más que sus derechos, porque tampoco las condiciones del mundo están hechas como para que ellos tengan jubilación y tengan pues todo lo que los abuelos podían haber tenido, ¿no? Entonces, estas generaciones están diciendo, yo no me voy tarde, yo me cuido. Me genera ansiedad este trabajo, ¿no? Están mucho más claras que la autoexplotación no es buena, están mucho más conscientes de que sí existe la ansiedad, de que sí existe el acoso laboral, y entonces han decidido salir corriendo. O sea, si no me pagas lo que es, si no es esto, salgo corriendo. Y entonces tienes a una generación previa que la acusa de es que es una generación que no aguanta, que no quiere estar, nosotros durábamos en el trabajo, pero claro, nuestra generación, mi generación, para atrás durábamos en el trabajo porque nos autoexplotábamos, ¿no? Hoy nos Y éramos autoexplotamos. felices, Somos además. felices, ¿no? Exacto. Sí. Hoy nos autoexplotamos como freelancers, pero es otra historia. Pero bueno, esta autoexplotación ya creo que está encontrando una resistencia en las nuevas generaciones. Por lo que creo que esta implementación de estos sindicatos y estas agrupaciones que hoy están defendiendo los derechos de además un momento donde todo el mundo está comunicando. O sea, hoy hay más empresas de comunicación que nunca en la vida, ¿no? Y mañana va a haber más, ¿no? Entonces, creo que con las nuevas generaciones también se puede tener una esperanza a través de organización. Yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí. Y además, como está el mundo, como está el país, la situación nos insta a organizarnos. Y como bien dices, a ver, no es generación de cristal, es al contrario, es una generación que está teniendo el valor de decir, no, maestro, no va por ahí. O sea, si no me pagas, si no me respetas, primero como persona y después como trabajador, pues no quiero colaborar contigo. Y se vale, o sea, por supuesto, las personas están en todo su derecho de decir, no lo voy a tolerar. Porque efectivamente, como dices, en primera, usualmente ya no tenemos las prestaciones que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. A ellos, bueno, el IMSS era de cajón, o sea, sí o sí. Por eso, pues a mi edad, yo tengo 44, a mi edad mis papás ya tenían pagada una casa, tenían 3 hijas, pagaban escuela, Sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Yo, yo no tengo nada, o sea, yo no tengo nada y además mi generación nos vendieron esta idea de no, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida, para ganar más dinero. Bueno, pues eso se quedó en promesa, porque el mundo cambió, porque entonces estas empresas pues empezaron a pensar así, ¿no? Pues voy a explotar a la gente, voy a pagarles menos, voy a no darles prestaciones y así me ahorro una lana. Y nos han dejado, y eso también es un tema del Estado, nos ha dejado huérfanos en el tema de derechos. Entonces, la vacuna contra eso es organizarnos, es organizarnos. Si no nos organizamos, no va a pasar nada. Pero justo yo tengo mucha esperanza, mucha fe en, pues en esta generación que está en sus 20s, en sus 30s, que dice, a ver, yo no tengo nada, porque el Estado me dejó huérfano, porque voy al IMSS y aunque a lo mejor me están pagando el IMSS, pero pues voy al IMSS y para atenderme con un especialista tengo que esperar 6 meses y me va bien. Eso en los años 80 no sucedía. El sistema de salud no es malo. Lo que pasa es que está saturado y el Estado no le ha invertido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues levantar la mano y decir, oye, Estado, tienes que invertirle. Pero si va una sola persona y te pones allá afuera del Palacio Nacional a decir, oiga, señor presidente, le recuerdo que tiene que invertirle al IMSS, bueno, pues no va a pasar nada. Pero si vamos 100, pero si vamos 1000, pero si vamos 1 millón y nos organizamos,
pueden pasar cosas. Y esto que te estoy diciendo no es, esto sí no es pensamiento mágico, o sea, esto está muy documentado. Osman Mankur lo decía, la clave está en organizarse. Y en la asamblea lo hemos entendido muy bien. Entonces, estamos organizados, insisto, no es sencillo, no es fácil coordinarnos, el autofinanciarnos, pues somos personas con puntos de vista distintos, tenemos un objetivo en común, pero pues podemos tener posiciones incluso políticas distintas, ¿no? Porque, Pero el fin último está ahí. mira, Sí, porque además este tema de la organización, como lo plantea, sí, desde luego que la organización es el camino. Y aquí yo quisiera recordar un poquito la historia, ¿no? O sea, del gremio como tal, ¿no? O sea, son décadas que hoy cambian los mecanismos, hoy cambiaron los medios como tal, pero bueno, las personas periodistas, las personas en medios siempre lo han hecho, ¿no? Y siempre ha habido esta intención en algunos momentos de organizarse, ¿no? Pero siempre ha habido un reto, ¿no? O sea, yo digo, en la trayectoria, tú lo sabes, en los momentos en la calle, ¿no? O sea, las personas reporteras, por ejemplo, los gremios de las personas reporteras en la calle están sumamente organizadas. Son personas que se echan la mano, pásame la nota, oye, yo no llegué, tengo que cuidar a mi hija, no te preocupes, yo te paso esto. Oye, se echan la mano, se cuidan entre ellos, más en escenarios, también en otros escenarios, no solo el escenario de urbe de la cobertura, sino escenarios de violencia, ¿no? sí, En el México Profundo también, ¿no? O sea, es decir, la organización ha sido un base del gremio cuando se trata de la cobertura. Sin embargo, cuando ya se trata de exigir los derechos, ya cuesta trabajo porque hay una gran fuerza que son las patronales y los medios que además estigmatizan. No, es que no contrates a esta reportera porque esta reportera es bien grilla y esta reportera ya van dos medios en los que se le ocurre hablar de derechos y entonces, no, si viene aquí, no quiero grillas, ¿no? O este chavo, ¿sabes qué? Es decir, empieza esta estigmatización, empieza también esta de, oye, pues es que te están robando la nota, me roban la nota, ¿no? Es decir, todas estas complicaciones que también tienen a las personas reporteras, porque hoy las personas reporteras también son competencia. O sea, no solo porque siempre lo han hecho por la marca, digo, las personas periodistas se encuentran en la calle y están defendiendo a marcas que no, que les pagan igual, ¿no? Pero hoy también las personas periodistas y las personas reporteras también están siendo su propia marca, ¿no? Están haciendo sus propios contenidos, haciendo sus redes sociales y demás. Entonces también son competencia. ¿Cómo organizarlas en este escenario donde parece que la comunicación y el periodismo se ha pulverizado, ¿no? Hoy ya no es Televisa, Azteca, El Sol y no son otros, muchos. sino Sí, sí, hoy son Radio sí, Ranchito en todos lados, ¿no? totalmente. Y además, incluso como bien dices, o sea, los que eran reporteros hace 15, 20 años ahora tienen su portal. Y entonces pasaron de ser trabajadores a ser la patronal, y replicando pues esta forma de explotación, no, como bien lo dijiste, bueno, a mí me tocó, yo iba a las coberturas, yo buscaba la nota, ¿cómo tú no lo vas a hacer? A ver, no, maestro, o sea, qué bueno que lo hiciste, pero yo no estoy dispuesta a hacerlo. No es inseguro. Porque, exacto, no sin seguro, no sin un sueldo. Y eso es como el cambio de chip que tenemos que hacer. Y como bien dices, no solamente en los grandotes, sino ahora también en estos, pues, emprendedores, en estos medios chiquitos de maestro, no va por ahí. O sea, hace poquito me platicaban de un periodista de negocios con un muy buen nombre, que justo acaba de hacer su portal, etcétera. Bueno, le ofreció a otra persona trabajo en su portal. No, bueno, o sea, apenitas un poquito más del mínimo. Dices, no va por ahí, no va por ahí. Por supuesto. Y el asunto de salir de ese ciclo, porque finalmente Pero te es voy a dar la oportunidad de violencia. escribir, de que tu nombre se Exacto, vea. no, te pago, empiezas como becario, aunque estés ya licenciado, aunque tengas 3 años de experiencia, 3, 5, los que sean, pero te voy a dar chance de que te expreses. No, maestro, o Ujú. sea, me puedo expresar en Twitter, ¿no? Eh, Págame lo que es. Entonces,
el empezar a hacerse conscientes de que son modelos explotadores y que no debemos permitirlos, no va a suceder en la patronal. Eso es un hecho. O sea, la patronal no va a bailar por nuestros derechos. Por eso surgen los sindicatos. Por eso estamos aquí. Porque o nos organizamos o nos lleva la tristeza a todos. Entonces, seguir permitiendo este ciclo de violencia, porque es una violencia no solamente pues, laboral, económica, te digo, en algunos casos hasta física. Y creo que eso es algo de lo que tampoco hablamos de manera pública. Cuando una persona sufre violencia laboral y que da este paso para decir voy a hablar, no es fácil. No es fácil. Es como con cualquier tipo de violencia. Cuando las víctimas dan ese paso, es el primero y el más importante, Sí, por supuesto. porque pues justo lo que dices, me van a tachar, me van a poner ahí en la lista negra, nadie me va a contratar y entonces empiezas a pensar, bueno, pues yo nada más hacer esto, ¿de qué voy a vivir si nadie me va a contratar? Y ha sucedido, o sea, las listas negras, el boletinaje de personas, aunque es ilegal, y aquí sí quisiera ser muy enfática, eso es ilegal, está sucediendo. Entonces, si regresamos a este proceso, pues dar ese primer paso a una persona que está siendo violentada no es fácil, porque va a tener seguramente consecuencias en el futuro. Y ahí es también donde nosotros pues buscamos apoyarles, estar con ellos, acompañarles, decir, amigo, no estás solo, amigo, amiga, no estás solo. No podemos continuar o no deberíamos continuar con estos ciclos de violencia. Porque además, una cuestión de la que no solemos hablar es la afectación que tienen las personas. Podemos decir, bueno, no me pagaron mi sueldo, no estoy inscrita en el IMSS, pero ¿qué sucede con la persona? Bueno, pues la persona puede tener incluso afectaciones psicológicas que incidan en su salud, no solamente física, sino también mental. O sea, el hecho de enfrentarte a quien te está violentando no es fácil. Insisto, es lo mismo con cualquier proceso de violencia, desde, no quisiera ponerle nombres, pero piensa en cualquier tipo de violencia. Cuando la víctima en algún momento tiene que enfrentar a quien le ha violentado, no es fácil. Y no estamos hablando de eso. Y esta generación de cristal está dando ese primer paso en decir, no voy a tolerar que me sigan violentando. Sé que puede haber como consecuencias que son ilegales, que me boletinen, que me etiqueten, pero no estoy dispuesta a seguir perpetuando este ciclo de violencia. Y te digo, en la asamblea nos ha tocado pues dar ese apoyo. O sea, no estamos hablando de salud mental de los reporteros. No estamos hablando de la salud física de los reporteros y personas que se dedican a hacer comunicación. Y el Estado no está tomando en cuenta esas afectaciones que en algún momento le van a costar. Es mucho más costoso, y esto quien habla de salud pública lo puede ahondar con mayor profundidad, es mucho más costoso el tratamiento que la prevención. Al Estado le saldría mucho más barato en términos monetarios prevenir todas estas cuestiones, que se cumplieran los derechos, porque se ahorraría una lana. Pero el foco no está ahí, desafortunadamente. Es más, entre nosotros decir, tengo miedo, no quiero, me da miedo. Te puedo hablar yo desde mi experiencia personal. Yo tengo entablada una demanda contra Weber Shandwick, que era una agencia donde yo colaboraba y donde sufrí una explotación terrible. De hecho, es la primera vez que lo digo públicamente. ¿Por qué? Porque no es fácil, Claro. porque es una corporación grandota
y porque violentaron mis derechos. Ayer, antier tuve una audiencia en la Junta de Conciliación y les escribía a mis colegas, o sea, tengo miedo. Porque no es fácil, además, estas audiencias No, se no es rompen. fácil. Vean, no solo en la parte burocrática, en la parte del conflicto, como bien lo señalas, ¿no? O sea, es un shock y un golpe duro porque te rompen tu rutina, te hacen horas esperar, ¿no? Y además, pues te entras a meterte en una audiencia en donde va a haber un conflicto y por lo tanto, pues no vas a salir siempre bien librado o librada. Sí, no, y te puedo decir, soy una mujer muy, yo me considero fuerte, centrada, doy clase, pero era yo un manojo de nervios. O sea, no podía dejar de llorar. Tenía las manos dormidas, tenía taquicardia, tenía náuseas, o sea, el estrés a tope. Claro. Sí, sí, sí. Y para la patronal, para Weber Shandwick, pues eso Quizá no le probablemente sea esta importa, ¿no? rutina, ¿no? Ya tienen su equipo Sí, de claro, o abogados sea, no, por laboristas, ya supuesto, está. tienen contratada una abogada laboralista que además no cobra nada barato. em, y lo que a mí más me molesta, al menos en mi caso, te estoy diciendo de mi caso con esta empresa, es que, bueno, pues hacer una empresa global, cuidan mucho la diversidad, la inclusión, la bla, bla, bla. Y Ujú, dices, ujú. maestro, pues no está siendo así. O sea, No, desde luego que no. Y aquí en ese sentido, me gustaría ahora platicar un poquito, ya para ir cerrando, sobre los desafíos. Ahora, los externos, porque también es cierto, digo, creo que acabamos y creo que me acabas de resumir mucho este contexto que se tiene de estas limitaciones propias que desde el gremio se tienen, ¿no? Pero fuera, pues hay unas condiciones, ¿no? La posición del Estado, me parece que eso es fundamental, ¿no? ¿Cuál ha sido verdaderamente la posición que tendría que ser la del Estado, ¿no? Por allí ha habido escasos y mínimos intentos, ¿no? Bueno, de entrada, bueno, la ley de protección, ¿no? Algo que pues gracias, ¿no? Sí, se necesita, ¿no? Hay solo que eficientarlo, ¿no? Por ahí también estaba este asunto de el seguro social para personas periodistas, que me parece que hoy ya a través de la plataforma, ya las personas periodistas libres, ¿no? O sea, freelance pueden acceder freelance. también a esto, ¿no? Aunque creo que me parece bien importante esto que dices, o sea, sí, sí puedo acceder a los servicios de salud, palomita, pero bueno, ahora ya accedo a la fila, ¿no? Entonces ahora ya es acceder a la fila donde tendré que formarme para esperar 6 meses un tratamiento para mí o mi familia, ¿no? Entonces, Sí, me va bien, ¿eh? sí, 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 te va bien y eso pues es un tema sistémico y creo que me queda claro, pues de las condiciones del sistema de salud de décadas en donde evidentemente cada día somos más personas las que queremos acceder a seguridad social y pues no hay recurso que alcance menos en estos escenarios. Entonces, pregúntate primero, ¿cuál es y cuál debería de ser, a tu parecer, pues la posición que tendría que tomar el Estado? ¿O qué garantías podría dar el Estado para cuidar un poco estos temas gremiales? He visto que ustedes han arrobado también, por ejemplo, mucho a la Secretaría del Trabajo y Previsión, o sea, que se involucren, pero ¿qué no está haciendo el Estado? ¿O qué nos falta? Pues mira, em, debo reconocer que en el sexenio pasado el asunto del salario mínimo fue importante. Fue un primer paso, pero no debemos conformarnos con eso. Definitivamente no. El Estado debiera velar por los derechos de los trabajadores y está siendo muy omiso con los derechos de los trabajadores. Si tuviéramos pues esta facilidad de levantar el teléfono, mandar un tweet, de mandar un correo y de decir, oye, este Estado slash gobierno están violentando mis derechos laborales, me están explotando, no me están pagando, no están pagando las cuotas del IMSS, porque además usualmente eso va emparejado con estrategias financieras de elusión de impuestos, pues sería mucho más fácil, por supuesto. O sea, pero existen algunos mecanismos, no están siendo efectivos.
están también saturados con ello. Y creo que en ese punto las autoridades tendrían que hacer una autocrítica, una autorreflexión, porque el Estado no debiera permitir la explotación de los trabajadores. No solamente los periodistas, de todos los trabajadores. La función del Estado es velar por el bienestar de sus ciudadanos, de quienes conforman el Estado. Y sí, la patronal lo conforma, pero también los trabajadores, y los trabajadores somos más. Y si no cuida y si no vela por nuestros derechos, es una bola de nieve gigantesca. Insisto, la prevención es mucho más barata que el tratamiento, en todos los ámbitos, Por en supuesto, todos los por supuesto, ámbitos. ¿no? Entonces, ahí es donde está haciendo omiso. Comentábamos en alguna ocasión en la asamblea de, bueno, pues tenemos que ponernos las pilas. A lo mejor el Estado, las autoridades gubernamentales no tienen este sentido de autocrítica. Y si se rodean de asesores que nada más les encantan los oídos o les endulzan los oídos, no va a haber manera de que abran los ojos. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la vacuna para que estas personas se den cuenta que la explotación laboral no es el camino? Nosotros, los trabajadores, organizándonos. Y es lo que estamos haciendo en la asamblea. Buenísimo, porque aquí entra el último punto que creo que es importante, que es la participación de la sociedad, ¿no? O sea, el Estado, por supuesto, hace y va a caminar en función tanto de intereses como de políticas públicas, pero entra aquí mucho el tema de la sociedad, ¿no? Y aquí quiero poner un escenario que en otras mesas, en otras charlas que estamos hablando, hemos hablado y siempre es un poco oscuro. ¿Por qué? Que tiene que ver con esta relación que hoy tiene la sociedad con la prensa, ¿no? Recientemente, hace unos días, Reuters acaba de sacar su último informe de la situación de los medios y se ha hablado mucho del tema de la confianza en los medios de comunicación que se ha venido reduciendo, ¿no? Año con año, la confianza en los medios de comunicación se reduce. Explicaciones para esto hay un montón que tienen que ver desde justamente que hoy está pulverizada la opinión pública en un montón de medios, el papel de las redes sociales, la polarización, en fin, hay muchas explicaciones que tienen que ver con este asunto de la confianza de los medios, pero yo profundizaría un poquito o subrayaría la parte de que, bueno, la desconfianza en los medios de comunicación implica también la desconfianza en las personas periodistas, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto no hay una valoración. Tú lo decías muy, muy claro cuando iniciábamos esta charla, ¿no? No se valora el trabajo. Hay las personas que estudian arquitectura, los de los ingenieros, pues ahí están las ingenieras, ingenieros que construyen puentes, pues ahí están los puentes, ¿no? El arquitecto, el panadero, pues yo he hablado mucho de, bueno, para mí me sorprenden dos gremios fundamentales, el gremio de la construcción, las personas de la construcción, albañiles, ¿no? Y el gremio de las y los panaderos, que qué bárbaro, ellos pase lo que pase, ellos con la inflación suben y si un día ellos no trabajan ciertos días y pues todo el mundo les respeta porque nos dan el pan, literalmente el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, Este, pero pues a las personas periodistas, bueno, pues es que si este periodista no subió su nota, pues es que no confío en él, ¿no? Es que pues no confío ya en las personas porque mentirosos, porque convenencieros y demás. Entonces, creo que este asunto de cómo lograr que la sociedad, ¿no? También valore el trabajo de las personas periodistas, porque necesitamos que también la sociedad se sume a esta defensa de las personas periodistas en un escenario de que, bueno, pues no están garantizando nuestro derecho a la información, ¿no? Pero, ¿cómo lograr hacer partícipe a la sociedad pues de esto, de que las personas de los medios, pues también comen, visten, calzan y sufren? totalmente. Creo que hay una primera consideración que tenemos que hacer, es que los medios es distinto a los periodistas. Los periodistas son quienes trabajan para los medios, pero los medios en sí, al menos con el modelo que tenemos ahora en el país, bueno, sí hay algunos medios públicos, creo que esos los tendríamos que analizar aparte, pero los medios son empresas. O sea, los medios grandotes que tenemos aquí, las dos televisoras, los periódicos, los medios son empresas. Y como empresas, evidentemente, tienen una agenda. Entonces,
La agenda de los medios no necesariamente es la misma que la agenda de los periodistas, slash, trabajadores. Entonces, el medio no es el periodista. Son entidades distintas. Que como periodista tengas que trabajar y tenga para un medio y tengas que seguir una línea editorial, porque también tenemos que hablar de eso. Los medios tienen agendas, las empresas tienen agendas. Entonces, no quisiera poner nombres, pero piensa en cualquier periódico, piensa en un periódico A y piensa en un periódico B. La forma de abordar la información, la forma de abordar la noticia es distinta. ¿Por qué? Pues porque tienen intereses distintos, porque son empresas. Entonces, creo que ese primer paso sería distinguir que una cosa son las empresas y otra son las periodistas. Y que los periodistas son trabajadores de los medios de comunicación y que como trabajadores se les tienen que respetar, insisto, sus derechos laborales. Ya después podríamos hablar de cuestiones deontológicas, de cuestiones periodísticas, porque pues ahora en la academia se discute que si los TikTokers son periodistas o no. O sea, de verdad que hay que entrarle a Claro. esas discusiones. Pero en este momento, con el modelo que tenemos, que además es el más extendido, sí creo que tenemos que diferenciar uno entre los medios de comunicación, que son empresas, y los periodistas, que son los trabajadores. Y que estos trabajadores tienen derechos y que esos derechos, particularmente los derechos laborales, deben ser respetados, como en cualquier otro gremio. Como bien dices, ¿quieres que un edificio esté bien hecho? Bueno, pues evidentemente págale bien al ingeniero, al estructurista, al albañil, etcétera. Porque eso es algo de lo que usualmente no hablamos. A lo mejor decimos, bueno, yo no tengo confianza en los medios, malinforman, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales de las personas que trabajan en los medios? Porque aquí nadie trabaja de gratis, todos tenemos evidentemente ni de gratis ni de pasatiempo. Trabajamos porque tenemos una necesidad y porque por alguna razón de la vida decidimos ser periodistas o dedicarnos a la comunicación, etcétera. Y es un trabajo igual de digno que cualquiera, insisto. Y como tú bien lo dices, el problema es que lo que nosotros hacemos es comunicación. No se ve, no se toca, no se come, no se huele, pero se siente. Y la comunicación es una herramienta fundamental para cualquier sociedad, organización, desde el nivel que lo quieras ver. Es muy importante. Que no estemos acostumbrados a hablar de ello, pues no exime que exista y Por que supuesto. tengamos que considerar estos, además, nuevos modelos de comunicación, de periodismo, etcétera, ¿no? Pero creo que la clave es esa, distinguir a las empresas, que son los medios, de los periodistas, que son los trabajadores. Y como cualquier trabajador, tienen que hacer válidos sus derechos, particularmente los laborales. Excelente, me parece un gran cierre. Y justamente para tener, yo te quisiera preguntar, ¿qué sigue en la asamblea? Tenemos que hablar, ¿qué tienen en mente para los próximos meses? ¿Hay algo en puerta, inmediato, algo que pudiéramos compartir con el observatorio? Pues mira, la conformación del sindicato es nuestro objetivo, nuestra meta. Hay por ahí un par de acompañamientos. Entonces, pues la verdad es que así como la noticia nunca descansa, la organización tampoco descansa. Entonces, pues hemos encontrado en justo la organización una forma de apoyo, de acompañamiento, no nada más de las personas que solicitan el apoyo y el acompañamiento, sino también dentro de la misma organización. Entonces, sin duda, tendrá noticias de nosotros por la conformación del sindicato. Insisto, no es un camino fácil, no es un camino sencillo y sobre todo siendo una organización independiente porque hemos sido muy cuidadosos, cuidadosas con ese aspecto. Eh,
la cuestión del financiamiento, pues, es fundamental y para nosotros, tal vez me podrías decir, bueno, usted podrían pedir un financiamiento a una organización grande, etcétera. Entonces, en este momento lo estamos haciendo de manera autogestiva, porque justo no queremos tener, pues, como esta influencia o esta presión que usualmente ejerce el dinero sobre las organizaciones. Total. Entonces, esto es algo que sí tenemos pues como muy definido y que estamos pues siempre buscando como formas en cuanto a la cuestión financiera de pues qué podemos hacer para pues continuar, ¿no? Y todo lo que hacemos, insisto, es autogestivo. O sea, todo lo que tú ves, las postales, las calcomanías, todo, pues, las mantas, todo es de nosotros. Es mucho trabajo voluntario, pero pues los resultados están ahí en el posicionamiento, en las personas, de los medios que saben que podemos acompañarles hasta que, bueno, pues en la forma en que ellos decidan o acepten el acompañamiento. Y pues para nosotros es un gusto. Y no nada más un gusto, sino que también están pues los resultados ahí, ¿no? O sea, el hecho de que una patronal diga, bueno, está bien, ya te voy a pagar. O sea, eso es importante, porque las personas trabajadoras no están solas. Insisto, no es lo mismo que una vaya y levante la mano a que una organización le acompañe y entre todos levanten la mano. La organización es la clave y eso es lo que estamos haciendo en la asamblea. Excelente, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Extiende mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que se han decidido organizar en torno a la Asamblea Tenemos que Hablar. Me parece que es un trabajo necesario, fundamental, importante que se esté dando hoy en estas generaciones, hoy en estas condiciones. Y nada, creo que tenemos que hablar y tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Por supuesto, Fundamentalmente esto es el camino de este gremio comunicacional en estos momentos donde la comunicación se ha metido en nuestra cotidianidad abruptamente con dispositivos móviles, porque hoy tenemos comunicación hasta en la sopa, pero creo que es importante entender que hay seres humanos, personas, familias, hijas, hijos, que están detrás de incluso un tweet, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles. Karen Cuevas de la Asamblea Tenemos que Hablar, muchas gracias y a todas y a todos en el observatorio, les agradecemos mucho ver esta entrevista y nos seguimos viendo próximamente. Hasta luego. muchas gracias, Luis.